y ya no existían más. Yo le mostré el futuro a él. Sí, pero él está usando palabras, verbos, en el pasado, estando en el futuro. Ya, exactamente. Igual que Isaías también, ¿no? ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado con esto, la interpretación. En el contexto gramatical hablamos de eso. ¿Cómo se está usando el verbo? ¿Qué significa? Ahora, el contexto de una sola palabra. El término, entonces. ¿Sí? ¿Qué define el término? El término define el contexto. No, dígame de nuevo, por favor. El contexto se determina. El contexto define el significado del término. Amén. El contexto define el significado del término. Por eso es que yo le digo, lee bien a la persona. Léelo bien para que estudie. Todo está ahí. El contexto, ahora, ¿qué significa contexto? Una unión, una secuencia, un pensamiento. Una unión y secuencia de, vamos a decirlo así, una unión y secuencia de pensamientos. Ya. De un pensamiento alineado. Todo va tejiéndose en una sola hebre, en una sola, en un solo nudo. Todo se va tejiendo en una sola dirección. Y eso, mire, si la iglesia había seguido con el estudio gramatical histórico, no hubiera tenido tanto problema hoy en día. Mayormente con el libro de Apocalipsis no hubiera tenido tanto problema. Porque eso fue una de las razones de las que querían echar el libro de Apocalipsis. No lo querían aceptar en el canon. Pero el canon lo hizo el Espíritu Santo. Y punto. El canon lo hizo el Espíritu Santo. El canon son todos los 27 libros, toda la Biblia, vamos a decirlo así. Okay. Tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Porque fue inspirado por él. Okay. Ahora, contexto de la frase gramatical. ¿Qué significa eso? El lenguaje. El lenguaje, el contexto gramatical, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la marca de la bestia, un ejemplo. Ok. Tú tienes una marca, pero ahora dice el sello de Dios. Marca y sello no es lo mismo. Parecen. Y a veces tú escuchas al ministro predicando y dice, el sello de la bestia. No, la marca de la bestia. ¿Qué pasa? Que la palabra marca y la palabra sello, aún en el mismo griego, en la terminología griega, es diferente. Ahora, cuando decimos marca y vamos al término griego, viene de el verbo jaragma o jaragma, que da a entender, o jaramazó, que da a entender claramente una marca a fuego candente, pero no se queda ahí. Después tenemos el otro término que significa jarax, que significa empalizada, cerca, vallado, cárcel, prisión. ¿Está entendiendo ahora lo que quiero decir? ¿Usted está entendiendo? Porque el que acepta la marca de la bestia cae en la prisión de quién. ¿Está entendiendo? ¿Usted ve que la cosa se amplía más? Ok. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nos vamos al contexto gramatical o al idioma original, nosotros podemos, por eso es importante tener diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de griego y hebreo, su significado es muy importante. Así vamos a entender con claridad qué fue lo que en realidad quiso decir. Amén. El contexto inmediato. Lo que se dijo antes y después. ¿Sí? Contexto del libro. Lo que dice el libro. Todo el ¿Por qué?
Porque lo escribieron, cuando lo escribieron. Ahora viene algún punto. ¿Cuáles fueron las circunstancias que... Porque había una situación, por ejemplo, los Gálatas. Lo estaban judaizando. Y vino el Espíritu Santo, usó a Pablo. ¡Ta! La situación. Ahora, se me olvidó un contexto. Tenemos el contexto inmediato, pero ¿qué del contexto remoto? A veces estamos leyendo una frase y el contexto de esa frase remóticamente o remoto está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo te engendré hoy. Que está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Yo te engendré hoy. Lo que está diciendo, mucha gente se van por el lado de que, bueno, si yo soy testigo de Jehová, otra cosa, piensa que Dios lo engendró, lo creó. Cuando tú vas al antiguo, cuando Salomón fue coronado como rey, y el Señor sujetó todo su dominio, toda la nación y el poderío lo consolidó, y le dio la autoridad a él. Ahora, cuando Cristo resucita, y resucita entre los muertos, y el Padre lo corona sobre toda la creación, que dice Jesús, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, a eso se está refiriendo, yo te engendré hoy. Ya te di toda autoridad. Es a la muerte y resurrección de Cristo y la coronación de Él como Señor y Rey de todo. Entonces, mucha gente toman una frase y no la analizan a profundidad. Entonces, el contexto del libro, otra vez, perdone que lo repita. Contexto del libro. Ya el libro en sí, ¿no? Sí, pero deme más información, hermanos. Deme más información. Porque lo escribió, cuando lo escribió, las circunstancias, el problema, ¿qué más? ¿Cómo fue, hermana? ¿Quién? ¿Quién lo escribió? ¿Qué más? Vamos, denme más información. Hermano, mire, yo le digo a usted, denme información, porque así usted también se va no liberando, pero se va soltando. ¿En qué año se escribió? ¿Qué año se escribió? ¿Qué más? ¿Cuál fue la problemática? ¿Cuál era la problemática? ¿Qué más? ¿Quién lo dirigió? Y ahora viene el punto. ¿Cuál es el versículo clave? Porque todo libro tiene un versículo clave. Por ejemplo, Romano. Está entre el 16, 17 y 18, si no me equivoco. En Romano, cuando dice, por ejemplo, la justicia de quién. Porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para qué. 16, 17. Esa es la clave. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, por la fe, Vivirá. ¿usted está entendiendo? Entonces, usted agarra el libro de Judas. Ya. Primero, ¿se recuerda lo que estudiamos acerca de las biografías? ¿Se recuerda en la hermenéutica? El estudio biográfico. ¿Se recuerda? Usted va a hacer primero una biografía para que, oiga, yo le recomiendo esto. Primero, una biografía de Judas. ¿Quién era Judas? ¿Cómo era Judas? ¿Era melancólico? ¿Su carácter era? Lo pone aparte de esa información. ¿Verdad? Después, usted hará lo siguiente. Ya, ¿dónde estaba? ¿Cuál era la problemática que existía, que se estaba dando? ¿En qué tiempo de la historia de la iglesia? ¿Verdad? ¿Y a quién se dirigía Judas con su mensaje? Ok. ¿Qué año fue escrito? ¿De dónde fue escrito? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Cuál era la problemática? Ahora, ¿qué clase de literatura usted está leyendo? ¿Es doctrinal? ¿Es apocalíptica? ¿Es profética? ¿Es histórica? ¿Cuál es el tema central?
versículo es clave o más preponderante? ¿Con quién tiene semejanza su escrito? ¿Y cómo encaja el mensaje de Judas en todo el contexto bíblico? Yo quiero, si usted sabe, si usted se pone y hace todo esto y siempre lo aplica cuando va a estudiar, dígame, por eso es que, mire hermano, yo lo digo así mismo, y esto no orgullo y por favor no me malinterprete. Cualquier tema de las escrituras, yo abro la Biblia y yo puedo predicar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Ya conocen los contextos, ¿no? Pero me gusta más Apocalipsis porque es la actual, porque es ya lo último. Entonces, hermano, porque la iglesia está pasando por un periodo muy oscuro hoy en día. Muy oscuro. Entonces la iglesia necesita ser advertida de lo que viene. Cuando Satanás quiere dormir a la iglesia, para que la iglesia no esté preparada, entonces cuando se le predique estos mensajes de Apocalipsis, de Daniel, del anticristo, de infierno, también la misericordia y la piedad, pero cuando la iglesia despierta. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mayormente es bueno que se predique estos mensajes de los púlpitos para poner al pueblo en alerta. Que en cualquier momento Cristo aparece y levanta la iglesia. Ok. Entonces, ¿qué más del libro? El contexto bíblico, como el libro encaja todo. Ahora, su mensaje central. Ahora, ¿cómo se alinea el mensaje central de ese libro con el mensaje central del contexto bíblico? Ahí usted va a hacer una buena exégesis. ¿Sabe por qué? Por eso yo digo, si tú quieres una exégesis, te tienen que dar las herramientas necesarias. Las buenas herramientas. No una parte aquí, una parte allá, no. Las buenas herramientas. Ese es el problema en muchos institutos bíblicos, de muchos maestros, que no te dan las herramientas necesarias para que tú puedas, por ti mismo, poder agarrar un libro de la Biblia, tú mismo, investigarlo a profundidad y decir, wow, saca provecho. Por eso es que yo me esmero en decirle, hermano, fuércese, trabaje ahí. Porque a lo último está usted solo. ¿Me doy a entender? Esto es para su beneficio personal. Entonces tenemos el contexto histórico y cultural que van de la mano, pero vamos a comenzar con el contexto histórico. ¿Qué pasó allí? La historia, Dígame algo, por favor. la historia del libro. La historia, por ejemplo, ¿cuál es el contexto histórico de este libro? Aquí viene, en el contexto histórico usted va a analizar, por ejemplo, la cultura también, Donde cómo vivía, las cosas se desenvolvían, donde vivía. cómo era la política, cómo era la economía, cómo cuál era la situación espiritual que se cernía, cuáles eran las problemáticas en ese entonces. Sí, también, geografía. Eso va con el contexto geográfico también. Eso también lo podemos poner en la historia, porque automáticamente tiene que ver con países. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú agarras el libro de Jeremías, te dice que era hijo de tal, fulanito de tal. El libro de Ezequiel, fulanito de tal. Te habla del libro de Malaquías, Zacarías. Tú ves que sus padres, fulanito de tal. Entonces tú te averiguas de dónde es su padre o de qué tribu es, dónde estaba establecida, etc. ¿Me entiendes? Y eso es importante también, la geografía de dónde viene la persona. Porque eso también dice mucho. Porque allí hay una cultura, allí hay un pueblo, hay un idioma y hay cosas que es importante saberlas cuando se va a exponer, explicar, hablar acerca de X punto. Entonces la cultura es importante también. Contexto literario también. Hermano, todo esto le va a ayudar a usted a hacer una buena exégesis. Y con la capacidad de la regla de interpretación, los métodos y las leyes y la aplicación, la exégesis, usted ya, si practica
usted va a desarrollar un hábito y va a poder estudiar la Biblia por sí mismo y usted verá lo provechoso y los beneficios que usted va a obtener. Entonces nosotros tratamos sobre términos. La regla dice que cada término solo tiene un significado dentro de un contexto dado. Ahora, ¿por qué dicen la gente? Y aquí que yo digo, ¿qué pasó aquí? No, porque cada quien interpreta las escrituras a su manera. ¿Es verdad eso? Es el, Dígame, ¿es verdad eso? No. el término. No debe algo ser así. así. Es que no es así. Es que no es así. Porque, hermano, si yo creo en la inspiración plenaria, verbal, infalible, inerrante de las escrituras, yo creo que Dios me la ha dado a mí. ¿O no? Ahora, Dios tiene un método, ¿o no? Hay personas que dicen que no necesita nadie que le enseñe porque tienen el Espíritu Santo. Entonces me pregunto por qué están en los ministerios. Ya. ¿Eso usted quería leer? Sí. Sí, no, está aquí. Entonces, Pero yo sé el contexto. ¿qué hacemos con el maestro entonces? ¿Qué hacemos con el profeta? ¿Qué hacemos con el evangelista? ¿Qué hacemos con ellos? Sí, hay personas que dicen. Porque, ¿de dónde viene eso? Pero eso es peligroso porque ¿De dónde viene eso? Selena? No, espere, yo le voy a decir de dónde viene para que usted vea. Para que usted vea de dónde viene esa doctrina rara. Dice, en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Conforme al contexto. Que hay una problemática. Y la problemática era una falsa doctrina. Y como el Espíritu Santo le había usado al apóstol y le había enseñado a ellos, ya tenían la palabra, ya ellos sabían la cosa como era. Entonces la pregunta que yo me hago es, si cogemos el texto y dice, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, no necesito que nadie me enseñe, entonces los ministerios están de más. Y entonces aquí viene algo peligroso. Usted ve por qué aquí viene algo peligroso. Hermano, los ministerios vienen dados por Jesucristo. Decir eso es oponerse a Cristo. Tú estás tomando una actitud anticristiana en ignorancia. Yo no sé que usted conoce, pero hay muchas personas que yo conozco holandés y no holandés, que ellos no creen en un pastor, no creen un líder, porque dicen que somos iglesia apostólica, entonces como el tiempo de Jesús, que no había un líder, sino había diferente, que uno tenía una palabra de misión, otro predicaba, otro enseñaba así, pero no había uno en la cabeza, entonces, menos de Cristo. Entonces dicen que nosotros no necesitamos nada, ningún líder. Mi consejo es que se arrepientan y que se sujeten a la autoridad. Que se sujeten a la autoridad de Jesucristo como Él manda. Y Él dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, y a otro que evangelista, y a otro que pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, Dígale que se arrepienta. dice él mismo. ¿El mismo? ¿Quién? Jesús mismo. Entonces, hermanos, mire, oiga. Entonces una iglesia que está falta de son miembros que están falta de autoridad. Oiga bien, falta de autoridad, no estoy hablando que se le imponga, sino de autoridad de Cristo sobre ellos. De sujeción. De sujeción a autoridad. Pero muchas veces eso viene personalmente, de su trasfondo personalmente. Sí, por el problema. No quieren aceptar. Ni un Ok, líder. ya eso es algo personal entonces. Pero hay muchos que... Oremos por ello entonces. Porque ellos vienen juntos
hacen su cosa y luego se van. Entonces no creen en ningún líder. Cada semana hay una persona diferente, así. Ok. Ahora, su vida, su conocimiento, Efesios 4:11. su conocimiento se ve claramente que no es muy amplio. Y esa persona dice que no necesita a nadie que le enseñe. Tiene problemas. Pero muchos. Yo estudio entonces. Sí, entonces a veces vienen a visitarnos también. No, La tienen palabra. problemas. Ok. Tienen problemas, lo siento, pero tienen problemas. Bíblicamente tienen problemas. Sí, yo mira a Timoteo para guiar al pueblo. Pero es que doctrina, hermanos, yo no sé, a veces yo digo que los seres humanos tenemos serios problemas. Los ángeles. Oiga, tenemos Espíritu serios Santo. problemas. Oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Dios usó a los seres humanos para hablarle a los seres humanos. ¿Tú te imaginas a Dios hablando su lengua? ¿Quién entiende a Dios? ¿Eh? Caímos muertos. Nadie entiende. Entonces Dios, como Dios que es, y todo sabiduría y todo poder, se mete en nuestra cultura, en nuestro idioma, en nuestro pensamiento y todo eso, para poderse darse a entender a nosotros. Hasta se hizo hombre. Óyeme, con todo esto que él hizo, aún tenemos problemas. Imagínate que Dios estuviera hablando su propio idioma. Pero te imaginas la gente viendo eso y no creyendo. ¿Ya? Entonces, Por eso es que yo digo, la gente, claro. miren, por eso es que yo digo lo siguiente. Hay mucho problema en la iglesia de Jesucristo en cuanto a las cosas doctrinales. Tenemos el problema también que la mujer no puede ser pastora. Hay iglesias donde la mujer no puede decir nada. Está en disciplina. Ok. Toda la vida. Parece, eso parece. En castigo. Se parecen a Te castigo porque esta eres gente, mujer. a lo de... No, y te sacan texto bíblico y dicen, no, que ese no es el orden de Dios. ¿Y qué hacemos con Hulda? Hulda. Del Antiguo Testamento, que era profetisa. En el Antiguo Testamento. Hulda. Hulda. Oye, en el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento. Débora. Aquí habla de los dones del Espíritu. Oye, aquí, por favor, estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿usted sabía que un profeta era preparado, llamado por Dios? Ya. Entonces, dígame a mí. Hermano, oiga lo que yo voy a decir. Y personas que quizá vean este estudio, esta enseñanza, y digan, no estamos de acuerdo con usted porque usted dice que la mujer puede ser pastora. Yo no soy que decido eso lo decidió Dios ya. ¿Entiendes? Y el ministerio no tiene sexo. Ya. ¿Me entiendes? Porque Dios a quien Él quiere llama. A quien Él quiere Él llama. ¿Me entiendes? A quien Él quiere Él llama. Porque, por ejemplo, algunos dicen, no, ya no hay profeta de la antigüedad. ¿Y qué hacemos con Ágabo? Porque ya era en el tiempo de la gracia el que le dijo a Pablo, así atarán, amarrarán y le harán al varón. Entonces, son cosas que yo digo es falta de estudio, falta de entendimiento y de luz. Amén. Entonces, el término tiene un solo significado. ¿Cuál es el significado del término? ¿Cuál? El contexto. El que el contexto define, ¿verdad? El contexto define. El contexto define. Entonces, el significado contextual. Contexto define y limita el significado de un término dado. El significado de un término seleccionado está limitado por el uso que se le ha dado dentro de su contexto. Amén. Quedamos aquí. Sí, Ok. estamos hablando Herramienta, nosotros hablamos sobre la herramienta, el contexto inmediato, eso lo sabemos. Un léxico diccionario, yo te sabe sobre eso. Una concordancia importante, una referencia bíblica, eso también lo estudiamos. Estudio de la palabra en medio de la frase. Oiga esto, estoy en la página 85. El exégeta no puede diseñar o abusar de las reglas normales normales gramaticales o gramatical al hacer su interpretación de la Biblia ni a abusar de ellas. En otras palabras, no vaya a quitarle ni añadirle a la gramática. Amén. Hay gente, hermano, miren, le voy a decir algo. Hay buenos
teólogos que Dios lo usa. Y en su buena intención, como no estamos libres de cometer errores, ellos usan la hermenéutica, pero le dan un mal uso en ciertos aspectos. ¿Me doy a entender? Se equivocan como me puede pasar a mí, como le puede pasar a otro. Por ejemplo, usted ha escuchado de maestros grandes que dicen que la salvación no se puede perder. Y eso terminó, y esas cosas, que la salvación no se puede perder, que si usted acepta la marca de la bestia, usted será salvo como quiera. Dígame. Esa gente está enseñando una doctrina peligrosa, varón, porque, Pero son ministros que predican verdades. ¿Y ahora? porque oye, que la salvación no se pierde. No, pero son ministros que predican verdades. Y sus intenciones quizás no sean malas. También, El estado preadámico. pero Que también, los ángeles descendieron. Vieron las mujeres de los hijos de los hombres. Y tuvieron relaciones sexuales y de allí salieron los gigantes. Eso quiere decir que los ángeles tienen puerta a mi naturaleza, ¿o no? ¿Sí o no? Hermano, póngase a pensar para que usted vea el contexto bíblico. Si Jesús se tuvo que hacer hombre, porque Dios es espíritu, ¿no? Y nacer de mujer. Y nacer de una mujer concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. amén. Entonces ellos vienen de allá arriba y son espíritus. ¿Cómo es que pueden tener relaciones con mujeres y de allí salir una raza híbrida? Ellos no pueden procrear. Eso es lo que... pero no, hay algunos que fuerzan los textos, no, porque... Y cogen texto y la gente cree que es así. Porque fuerzan los textos a decir lo que el contexto en realidad no está diciendo. Porque ángel... La pregunta es, ¿ángel es un mensajero? ¿Puede ser humano como puede ser divino? Espíritu. Entonces, el ángel no es una raza. El ángel fue creado en unidad. En cuanto millones, Dios creó millones y lo creó en unidad. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que aquí viene un punto muy importante. Son seres humanos que predican, pastores y líderes, que dan buena doctrina en ciertos aspectos. Pero la gente que no tiene un conocimiento tan amplio, que siente cierta admiración por ellos, Exactamente. dice, no hay ningún problema porque él lo está diciendo. Pero eso es peligroso. O que los demonios no son ángeles, porque los demonios vienen del tiempo preadámico, que son los espíritus de la gente. La Biblia dice, Son ángeles caídos. la Biblia me dice a mí que Adán fue el primer hombre. La Biblia me dice a mí que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo y ese espíritu vivificante. Entonces el primer Adán, ¿cuál fue entonces? El marido de Eva. Exactamente. Entonces, si Adán es el primer hombre y Jesucristo es el primer Adán y Jesucristo el segundo Adán, entonces, antes de Adán, ¿hubo una creación? Algunos dicen que sí, porque hay una teoría que se llama la teoría de la brecha. Qué brecha. En el capítulo 1 de Génesis, 1 y 2, dice que hubo una brecha y hubo un cataclismo. Satanás, Lucifer cayó, mató a todo el mundo. Y, No aparece en la Biblia. Tanta hermano, confusión, ¿eh? aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Y grábese eso. Y por eso es que yo, si usted viene con cosas raras, le digo, o tú cambias o te vas de aquí. Sí, porque observe esto. Perdón, pero los demonios sí son ángeles, pero ángeles caídos. ¿De a dónde vienen? Se lo que echaron cuando Pero salieron es de allá arriba que vienen, porque dime. Que yo hablo, entonces. Ahora viene lo más duro. Digamos que es así como ellos dicen. Que hubo una existencia preadámica. Oye, ¿qué Dios más inútil que no pudo salvar a esa gente? ¿O no? Porque si a nosotros nos envía un salvador, ¿por qué a ellos no le envía un salvador entonces? No es justicia. Es verdad. ¿O no? Porque si a nosotros nos envía un salvador, ¿por qué a ellos no lo pudo salvar? Porque no había nada. ¿vale? Pero aquí viene el punto, pero son hombres y mujeres que predican muchas verdades bíblicas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es eso, que el hombre puede equivocarse. Pero mucho se basa también en lo que los arqueólogos encontraron, esas personas con cabeza grande y con
un hoyo aquí, como Pero es que ellos existieron. diabólico. Sí, Esos son. Como gigante. Es que los gigantes existieron, eso es pero indiscutible. no como seres humanos, tenían cosas raras. Mire, los gigantes existieron, no podemos decir que no. Pero ahora el Perdón, y punto- bíblicamente dice de dónde vienen ellos. pero, No se dice. pero antes de la unión Antes. ya estaban los Ya gigantes. Ahora una pregunta, ahora viene la pregunta. Señores, el medio ambiente ayudaba a que la gente creciera Sí. grande. Igual que la gente antes vivía 900 Adán, años y aquí viene el ahora punto, no. ponga atención a lo que voy a decir, que mucha gente pasa en esto por alto. Adán duró 930 años. Páreme ahí. Matusalén duró 969 años. Aquí viene el punto. Si en estos tiempos hay gente que nuestra vida, nuestro tiempo de vida, vamos a decirlo así, de 1 a 100, vamos a decirlo así, ¿sí? Para que me entiendan. De 1 a 100, ¿verdad? Ese es nuestro periodo de vida, de 1 a 100. Vamos a dejarlo así, ok. Si nosotros, a la edad de, vamos de 1 hasta 25 o 20 años, crecemos hasta de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 18, 2 metros 20, 2 metros 15, 2 metros 30. El último fue 2 metros 77, si no me equivoco. Ella es gigante. Oiga, aquí. Y mayormente en esta nación, que hay un holandés, si no me equivoco, tiene como algunos 25 años y tiene 2 metros 18. Ahora, el periodo de vida es de 1 hasta 100. Mira cuánto podemos crecer. Ahora, cuando el periodo de vida es de 1 hasta 900, 800, 700, la pregunta es que tenemos que hacernos ¿cuándo es que cuándo dejamos de crecer en un periodo? Porque tiene que ser el doble de lo que nosotros crecemos ahora. La gente era grande y fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que los teólogos y mucha gente pasa por encima de esto también. Y Dios me dijo, no es así, mira bien, para que analiza bien el medio ambiente. Y también, ¿cómo comían esa gente? El pecado no había sido, ¿qué? El pecado no se había extendido tanto. Después del diluvio ellos empezaron A disminuir. sí, Pero, vivieron siendo- pero en el tiempo de Adán y Eva, en ese tiempo, en ese periodo, hermano, la gente crecía desmedidamente y crecían fuerte. Crecían con un cuerpo fuerte. ¿Por qué? Porque no había tanta contaminación. Era más sano. Entonces después del diluvio, Comienza el pero descenso. todavía en la genealogía de la persona Habían que habían gigantes, todavía. porque los cananeos, tenemos los sonsoneos y diferentes tribus de gigantes. Algunos se atreven a decir que ellos sobrevivieron de que los gigantes del diluvio. La Biblia me dice que toda carne pereció, solamente Noé y su familia. Claro, ahí está. Pero hay algunos de esos maestros que usted conoce, que yo conozco, que han dicho, y si quiere investiguelo, que han dicho de que los gigantes sobrevivieron al diluvio. Wow. Entonces el Espíritu Santo está mintiendo porque la No, palabra gigantes, dice que pero vamos sí, fue los Noé. demonios. No, los gigantes, estamos hablando de los gigantes. Porque los demonios, imagínate, van a ser encarcelados para hacer el infierno. Pero lo que quiero decir es hermanos y hermanas, oiga bien, el ser humano está expuesto a equivocarse. ¿Me entiendes? Y te sacan toda una teoría te cogen texto bíblico de la antigüedad y todas esas cosas y te hacen toda una ingeniería hermenéutica que te lo disfraza, que tú dices, oye, pero es verdad. ¿Es verdad? Si tú no eres un crítico en las escrituras y consistente, por eso siempre hay que analizar algo, el contexto bíblico. Concuerda en todo el contexto bíblico. Recuerda esta palabra, cuando una doctrina es doctrina. Vamos, dígame. Cuando encaja en todo el Vamos, contexto de dígamelo. la Biblia. Dígame. Cuando encaja en todo el contexto de la Biblia. Deme una doctrina, una doctrina que encaje en todo el contexto bíblico, por favor, deme una. Salvación. ¿Ya? Ahora, la doctrina de los gigantes, entonces, ¿encaja en todo el contexto bíblico? ¿Se contradice o no? Y si no encaja en el todo el contexto bíblico, entonces no podemos aceptarlo como doctrina ni enseñanza. Una Sí, porque pregunta. todavía vemos la línea donde Jesucristo vino. Entonces, Dígame. Varón, Dígame.
Como usted es muy estudioso. Somos. Le voy a hacer una pregunta. Somos. ¿Cuál es la edad máxima bíblicamente? Digo la edad, no digo la estatura máxima. Bueno, si hablamos de los gigantes, No, Goliat, porque Goliat medía aproximadamente 350. 350. 3 metros 50. Oye, pero esa era más, no podían Aproximadamente 3 metros 50. Grande. Pero había más grandes. Sí, había más grandes. Pero ahora, el libro de No, ya hay mucha fantasía allí. Allí hay que tener cuidado porque ya habla de seres ya de tamaño de edificio. Así no se puede. Pero muchos, eso es loco. Así no se puede. Hay mucha fantasía allí. pero muchos cristianos tomaron también sobre esa doctrina, sobre el libro de No. Exactamente también. Y lamentablemente, muchas de las cosas. Aquí viene otro punto. Que muchos ministros que usted conoce también, y perdona que diga esto, cuando se está hablando de los espíritus creados, el espíritu creado son los ángeles. Ok. Allí cogen el libro de No y comienzan a sustentar su doctrina en ese libro. Y no es inspirado. Y entonces aquí viene el problema. Entonces mucha gente se confunde. Claro. Por eso yo le estoy diciendo, el ser humano está expuesto a la equivocación. Y hay que tener cuidado. Por eso yo soy muy... ¿Va lo que usted piensa? Espérate un momento. Vámonos a la escritura a ver qué dice. ¿Para evitar lo qué? Errores. Hermano, mire, oiga que le voy a decir. Hermano, esto se trata de vida o muerte. No podemos jugar con esto. Esto es algo muy serio. Esta es la palabra de Dios. Con esto no se juega. Usted lleva gente al infierno como lo encamina a la puerta del cielo. Esto es algo muy serio. Por eso es que yo le digo a usted, hermano, hay que tener cuidado con estas cosas. Amén. Amén. Entonces nosotros nos quedamos donde dice palabras sustitutivas. Ahí nos quedamos. 4.7, página 86. Amén. Reconocer pronombres comunes y determinar sus antecedentes mediante el examen del contexto. Hermanos, miren. Hay cosas que hay que entender de la gramática para evitarse ciertas confusiones. Y aquí que viene el punto donde yo siempre voy a decir que las traducciones y la adaptación a las reglas de la gramática al idioma que se traduce, eso puede traer dificultades de traducciones o quitar muchos matices, muchos significados del griego al español. ¿Me dio a entender? Porque se tiene que adaptar la traducción a la gramática del idioma que se está traduciendo para que nosotros lo podamos entender. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora viene el punto que la gramática del griego es diferente a la gramática del... Y las leyes de la gramática del griego son diferentes, lógico, porque son idiomas distintos. Y aquí, y mucha gente no entiende esto y dice, no, la Biblia fue, mira, muy cambiada. Muy bien que tú lo dices porque tú eres un ignorante. Eres ignorante, por eso tú lo dices. Pero cuando tú tienes conocimiento y sabes cómo las cosas se forjan, entonces tú dices, óyeme, es verdad. Hay que ser flexible, en esto y no caer en extremismo. Entonces, hay ciertas reglas de la gramática que tenemos que entender. Entonces aquí hay pronombres y artículos. ¿Quién? Yo no puedo hacerlo todo, hermano. ¿Quién me puede ayudar ahí? Vamos a ver. Reconocer pronombres comunes. Diana, por favor. Hermano. ¿En cuál es que están? Porque él me dijo una página y usted estaba... Página 86, 4.7. Ah, no, ya llegó la señorita. No, yo quiero que usted me dé un poquito para que vaya cogiendo. Sí, por favor. Con fuerza para que se escuche, por favor. Que dicen que yo no hablo alto, por eso es mejor que le hago. Los pronombres son palabras que reemplazan a los sustantivos. Nombre de personas, lugares o cosas. Ok, para mí. Sustantivos son nombres de personas, lugares o cosas, ¿eh? Sustantivos, ¿eh? Esos son los sustantivos. Entonces, los pronombres son, por ejemplo, él, su, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Él vio que era bueno.
Él hizo las cosas. Al principio era la palabra. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que para no hacer siempre una repetición, toman, por ejemplo, pronombres como él, su y etcétera. ¿Me entiendes? Para no repetir, pero se está aludiendo a la persona, al sustantivo Dios o la persona o el nombre o el hombre o la mujer, viceversa. ¿Me doy a entender? Yo hablé con el maestro de griego y yo le dije, pero ¿por qué los testigos de Jehová ponen un ahí? Dice, porque en griego no tiene ahí, no Artículo. hay artículo. Pero dice, ¿de dónde salen con eso? Porque al poner un, Claro. cambia completamente. ¿Y qué dijo? Esa específica. Me dice, pero es verdad, porque hay personas que ellos mismos añaden, como usted dice, ellos mismos no toman el tiempo a estudiar y sacan su propio... Tú tienes que decirle al profesor de griego que el artículo lo lleva la palabra hologos. Sí. Y aquí Dios no es el sujeto es la Sí, palabra. eso lo explico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si ponen un, entonces ya están totalmente dándole otro Claro. significado muy diferente a lo que la Tiene que psique- cambiar completamente. Todo. Ya. Todo, Sí. todo. Claro. Porque cuando tú vas al 18, al versículo 18 en griego dice así mismo a rajatabla. Sí. Y el único Dios Ya. que vive en coexistencia con el Padre o en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Jesucristo, hablando de Jesucristo. Mira lo que hacen. Entonces dice, como veo que es Dios, entonces lo hacemos un Dios más. Junto con Dios. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema mayor? ¿Cuál es el problema mayor? ¿Cuál es el problema mayor? Que está dando a entender que Sobre no existe un solo Dios. lo que el autor quiso decir. El problema mayor es el contexto de la fe cristiana, que es monoteísta. Solo un Dios. Solo un Dios. Ahí se cae todo. Claro. Cuando analizamos el contexto de la fe cristiana, que es monoteísta, no encaja que haya otro Dios, porque Él lo dice ya de la antigüedad. Sí. Yo soy Dios y no hay otro más que yo. Yo. Jehová Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando vemos aquí a Jesús, y ahí mismo lo dice la palabra, se hizo carne, está claramente que está hablando de Se hizo el Dios hecho hombre, de una de las personas de la Trinidad. Que algunos dicen, no, yo no creo en la Trinidad. Bueno, tiene un problema serio, porque es una doctrina que está en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, el contexto de la fe cristiana, rechaza que haya otro Dios del que la Biblia dice. ¿Y cómo va a haber un Dios dentro de la...? No, no puede. No, pero esto de ser religión es una herejía. Eso es... Y aquí por eso es que yo digo una cosa, y también yo a veces me molesto con mucha gente que estudia los idiomas originales, porque se quedan como callados, como que no dicen nada. Y ellos lo saben. Pero como que no, para no ofender a la gente, tú sabes. No entran en contienda. Porque una vez yo me enfraqué con un maestro de griego, y él me dijo, tú tienes razón, es verdad. Tú tienes razón. Me dijo, tú tienes razón. Tú tienes la razón. Pero ellos se quedan callados. ¿Y por qué se quedan callados? No, porque tú sabes que para evitar, ¿me entiendes? Para evitar ciertos problemas. Pero es que si los testigos de Jehová han hecho una aberración, porque es una Biblia aberrante. Es una aberración esa traducción. Allí quitan hasta el infierno. Sí. Le quitan al Espíritu Santo la personalidad que Jesucristo nos dio. La Trinidad no existe allí. El infierno no existe. Entonces dime a qué Cristo vino. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Lo que ellos... Entonces, ¿Qué sentido se dice? ¿qué sentido tiene todo esto? Wow. Por eso uno tiene que tener cuidado con esas cosas, hermano. Mire. Y saber aplicar la hermenéutica. Por eso es que uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo y ser sensible al Espíritu. Para evitar caer en errores. Vuelvo y repito, oiga esto, y póngame atención. Nosotros somos seres humanos. ¿Estamos expuestos a qué?
Hay que Para allá. buscarnos. Entonces, esto no es que yo lo sepa. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado basado en el buen juicio. Entonces, cuando se va a hacer una exégesis y se aplica, porque por ejemplo, nuestro hermano Derek Prince está con el Señor, gloria a Dios, pero en el libro verde que estamos estudiando, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿sí o no? Y él era maestro, y conocía el griego, y conocía el hebreo y el arameo. ¿Y qué pasó allí? Sí. Pero es que eso no Es- dice es que un tú no ser te humano. puedes equivocar. Somos No imperfectos. suficiente luz ayer, ya, no sé. No. Espera. Yo, es que ya estamos en la era él estaba en la era de la gracia. El Espíritu Santo estaba allí. Una cosa es que quizás no se cedió por sus alineamientos, También. porque el punto está también que hay muchos maestros que conocen griego, conocen hebreo, conocen todo eso, pero tienen un trasfondo que le han enseñado que no quieren soltar esas doctrinas o sus enseñanzas de tradiciones o ideas preconcebidas o mandamientos de hombre. Porque ellos fueron también enseñados de eso. Pero si tú, por eso es que uno tiene que tener teología libre, donde tú no tienes idea preconcebida, tú eres libre para pensar. Porque el mismo Chichi Ávila y tal vez. Un hombre de Dios, pero ¿qué decía? Que el pantalón qué. Ya la falta. Estoy condenado. Sí, sí. Y hay Esa es iglesia. su línea también. Pero es que aquí viene el punto, Chele. Pero no entiendo, porque si uno busca al Señor y uno... Pero es que tú no quieres. Es una fortaleza. Tú no quieres. Pero uno es libre, uno dice, Señor, muéstrame. Sí, pero- Porque yo conozco un pastor que sí sabe que no es, Pero no ¿y es por qué no pecado, sale? pero lo predica. ¿Y por qué no sale? Porque Porque está atado. ¿O me equivoco? no quiere, no Y quiere. si no quiere, ¿qué no quiere? Entonces sus... ¿Qué es lo que? Dime. Está atado. Dime. Está atado. ¿Será que Pero le yo gusta de la diría mujer que más ya es malvada, maldad. entonces? Porque uno sabe la verdad y a propósito lo enseña equivocado. Entonces, hay. Que el Señor Oye, perdone que oye, no aquí, nos por favor. Es miedo, también es miedo, ¿eh? También miedo. Miedo. Ok. O intereses personales ahí Ya, por medio. oh, mira, hay Entonces- tantas Entonces, motivos. entonces, ¿eh? Cuando ya comenzó, él decía que la televisión era el cajón del diablo. Sin embargo, ahí estaba, lo veían por Mira, es una y lo cosa, vemos Pero él todavía. se convirtió y oyó el mensaje fue en la televisión. O sea, si era del diablo, Ah, él sí, se salvó por la ¿Qué era televisión. Sí, que la Eso yo televisión no era entiendo de- eso. La Es que hay una televisión. cosa que se. Bueno, Aquí, él no aquí. dijo que él dice que hay cristianos que no dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida porque no le hablan de Dios a nadie. Y que él en su casa un día puso la tele para ver una carrera de caballo porque él era adicto sí. a la carrera. Sí, era- Y cambiando, cogió un canal equivocado y había un hombre predicando y él alzó su mano y se tiró al suelo y se convirtió. Entonces, algo sirvió la tele. Todo depende del uso que tú le des. yo Amén. pienso. Entonces, Ya. aquí, mis hermanos y hermanas, oigan lo que les voy a decir, miren. Por eso, esto no es que yo lo sepa, esto es que yo lo aplique debidamente. Sé sabiduría, porque que yo conozca griego y que yo conozca las reglas y que yo conozca muchas cosas del griego, eso no me dice a mí que yo no me puedo equivocar. Este hombre se puede equivocar. ¿Me entiendes? Pero aquí viene lo que se llama sabiduría. Saber aplicar el buen conocimiento basado en buen juicio. Para evitar problemas, porque por eso es bueno irnos a la historia. Porque el que no revisa la situación de la historia está condenado ¿a qué? A repetir. A repetirla. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene lo duro. Lo que hagamos en esta existencia tendrá su eco en la eternidad. Si no se arrepiente. Si no, Claro, no. La esperanza mientras viva. Ahí sí le gustó. está buena esa. No porque se arrepiente. Sí. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente, porque si se arrepiente ya. Entonces, No, pues también Todo ha eso cambiado. dará Cambiado. su fruto en la eternidad también. no, porque dice, oiga, de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta de ella. Claro. ¿A quién? Adiós. Aquellos que no tienen Cristo. Porque todos los días pedimos perdón y Señor la limpia con sus sangre. Sí, pero hay gente que se coge eso también para decir, como tengo a Cristo, hago lo que me da la gana. Como, No, pero eso no. tampoco. Pero aquí, mi gente, lo que quiero decir es, Hay muchos. grábese eso y cogí estos ejemplos y no quiero
despotricar a ministros, a siervos No, y siervos, que sí, no va. sino es que son seres humanos que predican mensajes que mucha gente ha aprendido de ellos. Pero yo pienso, perdón, pastor, que hay personas que sí saben la verdad, pero están en una situación de su vida que le convienen más esas cosas que le están Pero eso predicando hay para diferente- poder ellos sentirse como... Hay diferentes motivos. ¿Tú me entiendes? A veces puede ser una persona que está mal Sí. y le conviene que le prediquen eso porque él está mal. ¿Tú me entiendes? Para que Siempre se goce hay con de por medio algo, ¿no? Algo, porque Sí, una persona que entonces- tenga una doctrina buena y esté bien no va a aceptar esas cosas. ¿Sí o Tiene no? que ser que algo tienes. Entonces, o algo aquí más. viene el punto y tenemos que entender eso, hermano. Mire, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Pero ahora viene el punto. El predicador. O el maestro. Porque el punto está, que por eso es que a mí me gusta el estudio de Lisi, que cuando tú tengas una aula de un instituto o algo, hermano, el maestro tiene que estar libre de ideas preconcebidas. Porque, ¿qué es lo que estamos? Mucha gente dice, no, pero Israel. Y yo escucho, dice, pero él lo que lo dice de la Biblia. Él no te dice otra cosa, él te está diciendo la Biblia y te la está explicando. Ahora, ¿cómo yo la estoy usando? Conforme a mis ideas preconcebidas, a mis alineamientos, porque propio interés, dinero, fama, poder, porque mira lo que la hermana dice. Y no, porque yo tuve una conversación fuerte con un maestro de griego también, pues yo dije, pero ¿cómo es? Entonces dime. Sí, no, sí, me gaguió, porque vio que yo tengo conocimiento y dice, me gaguió, porque yo dije, entonces ¿cómo es que se sabe todo esto de los testigos de Jehová y toda esta cosa de que ellos están... Óyeme, testigo de Jehová, no debe, testigo del diablo, no de Jehová. Entonces, ¿cómo es que ellos están quitándole y añadiéndole a las Sagradas Escrituras? Hermano, eso es peligroso. Y miles de gente está siendo arrastrada al infierno por causa de esa secta. ¿Me doy a entender? Entonces, los maestros de instituto bíblico, esa gente, mayormente, tú no has escuchado, yo tengo libros de algunos, pero no se han dedicado a darle fuego a eso. ¿Me entiendes? Acerca de esa Biblia específicamente. Muy poca gente lo ha hecho. Y también el pueblo de Dios no se interesa en investigar. También sobre la situación de los protestantes. La situación de los protestantes. Sí, no, tiene todavía su catolicismo en sí. Yo lo veo muy católico. los protestantes. Uniendo a católico otra vez. Vuelvo y repito, y recuerden que cuando comencé el estudio aquí, recordemos que tenemos a los jesuitas infiltrados, cuando de Loyola estableció la orden, fue con el propósito de establecer un poder político universal y una iglesia universal. Cuando de Loyola aparece, este es el que levantó la constitución o la orden de los jesuitas, cuando este hombre aparece, el protestantismo le había hecho un hoyo a la iglesia católica. ¿Qué pasa? Que esta gente se dedican a infiltrarse en la iglesia protestante y en la iglesia aún cristiana evangélica y en muchos concilios para cambiar las doctrinas de una manera muy sagaz y sutil y comenzarlo, supuestamente llevarlo a la iglesia madre. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo? El ecumenismo. El ecumenismo. Y vienen con muchas doctrinas raras. Entonces, así usted se da cuenta de que es importante conocer las escrituras y evitar, hermano, estos problemas. Y recuerde, el ser humano está expuesto a equivocarse. Nosotros nos quedamos en el 4.7, la página 86. Que Dios le bendiga a los que nos están viendo. Que Dios le guarde y que Dios le proteja. Recuerde, el ser humano se puede equivocar, pero Dios no. Amén. Y esto no es quien predique, quien enseñe. Esto es qué se está enseñando y qué se está predicando.
Amén. Amén. Para evitar problemas. Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde. Y recuerde que cuando estemos terminando el libro vamos a tratar de llevarlo a una práctica de aplicación de lo que usted ha aprendido con el libro de Judas. Amén. El principio de la sabiduría es El temor a Jehová. a Dios. Amén. Padre, gracias.